El aire en Valle Salvaje había cambiado. No era solo una sensación. Era como si la tierra entera contuviera el aliento, esperando algo. La caída de Úrsula de la Vega debía traer paz. Pero no lo hizo. Solo dejó un silencio pesado, un vacío que dolía. Era la calma, antes de una tormenta aún más devastadora. En el palacio, el duque José Luis de Vallehermoso sentía ese cambio, en los huesos. Caminaba por su despacho, ese refugio de madera, cuero y recuerdos. Pero ya nada le ofrecía consuelo. El eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Cada golpe sobre la alfombra marcaba el ritmo de su mente. Una mente que hervía de sospechas y recuerdos. La verdad sobre Úrsula había sido una daga. Y aunque la herida principal ya estaba cerrada, el veneno de la duda seguía corriendo por sus venas. Esa duda apuntaba ahora a su propia casa. A ella. A Victoria. Horas antes, su hija Adriana le había dicho la verdad. Una verdad que lo golpeó más fuerte que cualquier traición. Ver a Adriana junto a Rafael. No como rebeldes, sino como portadores de la verdad. Le removió algo profundo, algo que creía muerto, el orgullo de padre. Rafael, su hijo, el mismo a quien había despreciado y subestimado. Fue quien descubrió todo. Siguió cada pista, enfrentó cada peligro. Arriesgó su vida, por la familia. Por primera vez en meses, José Luis lo miró con otros ojos. No como un rival. No como una decepción. Sino como un hombre. Como su hijo. El abrazo que compartieron no fue largo. Pero lo dijo todo. Fue un armisticio. Una promesa muda de un nuevo comienzo. Pero, también una grieta. Porque si Rafael había descubierto tanto, ¿qué más quedaba oculto? ¿Qué secretos seguían escondidos en las sombras del valle? Las palabras de Adriana seguían martillando en su cabeza. Fue Rafael quien lo descubrió todo, padre. No dejó piedra sin mover. Y en esa frase, José Luis sintió algo. Una omisión. Un vacío. Un abismo de información no compartida. Su instinto, afilado por años de poder, engaños y sangre fría, le gritaba que la historia de Úrsula no estaba completa. Cada vez que su mente buscaba la pieza que faltaba, el rostro de Victoria aparecía. Serena. Sonriente. Pero enigmática, como un espectro que oculta su propia verdad. No sabía qué lo inquietaba más. Si aquella calma suya en medio del caos. O la forma en que sus ojos brillaban, con un fuego extraño, cada vez que el nombre de Úrsula salía en una conversación. Tal vez era algo más profundo. Una intuición que nacía del alma. Que la mujer que dormía a su lado cada noche guardaba un secreto capaz de destruirlo todo. Y entonces, el recuerdo de Julio volvió. Su amigo. Su confidente. Su hermano en todo menos en la sangre. Su muerte seguía siendo una herida abierta. Se había culpado a Úrsula, y con razón. Pero ahora, la sospecha regresaba como un fantasma a su mesa, susurrándole al oído, que la mano que empujó a Julio al abismo, quizás no actuó sola. José Luis empezó a dudar. De Victoria. De su lealtad. De todo lo que creía conocer. La idea era monstruosa. Un cáncer que se instalaba en su mente y se negaba a morir. Mientras tanto, lejos del mármol, los espejos y el veneno del palacio, Rafael y Adriana sostenían en sus manos el destino de toda la familia. Sobre una mesa de madera pulida, descansaba una carta. Una simple hoja, pero con el peso de una sentencia. Era una prueba. Una confesión disfrazada de estrategia. En la caligrafía elegante de Victoria. Palabras de alianza con Úrsula. Planos de conspiración. Y un objetivo final. Desestabilizar el valle para alzarse con el poder. Tenemos que decírselo, dijo Rafael, con voz firme. Pero sus ojos revelaban la tormenta que lo desgarraba por dentro. Ahora es el momento, Adriana. Por primera vez en años. Padre nos está escuchando. Adriana deslizó los dedos temblorosos sobre el sobre. El sello de cera, ya roto, aún parecía arderle en la piel. Lo sé, Rafael, susurró con miedo. Pero ¿entiendes lo que estamos a punto de hacer? No solo lo enfrentamos a la verdad. Estamos destruyendo lo único que cree puro. La imagen de su esposa. Quizás, su última fuente de felicidad. Esto podría quebrarlo. Rafael la miró fijo. Su voz se endureció, como una sentencia.
¿Y qué crees que hará la mentira si sigue oculta? Ese veneno seguirá corriendo por los cimientos de esta familia, hasta que todo se derrumbe. Victoria es el veneno, Adriana. Lo ha sido desde el principio. Úrsula era solo el síntoma. Pero Victoria. Ella es la enfermedad. Rafael apretó la carta entre sus manos. Lo que hizo con Ana, cómo la manipuló. Y Julio, su voz se quebró un instante. ¿De verdad crees que no tuvo nada que ver con su muerte? Levantó la mirada. Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y determinación. Esta carta, dijo con un suspiro helado, es solo el comienzo. La mención de Ana. Esa amiga valiente que había arriesgado todo para desenmascarar a Úrsula. Fue como una chispa encendiendo la determinación de Adriana. Ana se había despedido esa misma mañana. Partía hacia un futuro incierto, pero libre. Antes de irse, los abrazó entre lágrimas. Les dijo que gracias a su coraje, había recuperado su vida. Y en ese recuerdo, Adriana sintió el peso del deber. ¿Cómo podríamos honrar su sacrificio?, susurró. ¿Si dejamos que la mente que urdió todo siga en el trono? Rafael levantó la vista, con esa mezcla de dolor y convicción que solo un hijo que ha perdido demasiado puede tener. Tienes razón, dijo Adriana, mirándolo con firmeza. Es nuestro deber, por Ana, por Julio, por mamá. Y por él. Entonces lo haremos juntos, respondió Rafael, apoyando su mano sobre la de ella. Como siempre debió ser. La decisión estaba tomada. Se levantarían, tomarían la carta, y caminarían hacia el despacho de su padre. Sabían que el frágil puente de reconciliación que acababan de cruzar estaba a punto de ser probado por el fuego. No sabían si resistiría, pero sí sabían una cosa. No podían seguir viviendo con el peso de esa mentira. En otro rincón del valle, la tensión era distinta, más cruda, más peligrosa. En la casa grande de los Garmendia, Tomás sonreía. A simple vista parecía un muchacho perdido, inofensivo. Pero en sus ojos se escondía algo más oscuro. La astucia fría de un depredador. Gracias a la insistencia febril de Luisa, esa mujer atrapada en su propia red de promesas y miedo, había conseguido un puesto como mozo en la casa. Pero su verdadero propósito era mucho más siniestro. Luisa se movía con torpeza, con una ansiedad que la delataba. Cada vez que pulía la plata o arreglaba un jarrón, sus manos temblaban. Sentía la mirada de Alejo sobre ella. Una mirada que la atravesaba, que parecía leer su alma. Sabía que él sospechaba. Y lo peor, era que tenía razón. Alejo, el capataz. El hombre que una vez la amó con una ternura sencilla, casi infantil. Ese amor se había transformado en preocupación. Una preocupación afilada como una navaja. Esa tarde, todo estalló. Alejo había encontrado a Tomás en un ala donde no debía estar. Muy cerca del despacho de don Fernando, donde se guardaban los objetos de valor. La excusa de Tomás fue torpe. Algo sobre buscar un paño de limpieza. Pero sus ojos recorrían la habitación con la mirada de un tasador, de un ladrón. Alejo lo vio. Y lo entendió todo. Cuando confrontó a Luisa, la furia lo consumió. Una furia nacida del miedo. Y de la certeza de que ella también estaba metida en algo que podía destruirlos a ambos. ¿Qué está pasando, Luisa?, gritó, con la voz rota. ¿Quién es ese muchacho para ti? Dímelo ahora. Luisa tembló. La mentira estaba a punto de romperse. Y con ella, todo lo que alguna vez fue su refugio. ¿Qué hace ese tipo merodeando por el despacho?, rugió Alejo, acorralando a Luisa en la cocina. El olor a café quemado flotaba en el aire. El personal fingía ocuparse, pero todos escuchaban. Cada cuchillo, cada plato detenido a medio camino. El silencio era un hilo tenso a punto de romperse. No estaba merodeando, Alejo, balbuceó Luisa. Se perdió, eso es todo, es nuevo en la casa. Su voz era apenas un hilo, agudo, frágil, a punto de quebrarse. No me tomes por idiota, gruñó él, bajando el tono hasta un siseo peligroso. Lo vi. Vi cómo miraba la vitrina. Sé lo que busca, y sé que tú lo estás ayudando. Alejo dio un paso más, los ojos ardiendo. ¿Qué te ha prometido, Luisa? ¿Qué te ha metido ese hombre en la cabeza? ¿Para qué traiciones a quienes te dieron un hogar? A los que confiaron en ti. Tú no sabes nada, gritó ella,
entre lágrimas. Nada. Las lágrimas no eran de rabia. Eran de miedo. De culpa. Tomás no es como tú piensas, sollozó. Él me quiere. Quiere un futuro para nosotros. Lejos de aquí. Alejo la miró, con el corazón en un puño. ¿Un futuro, construido sobre el robo? ¿Sobre la ruina de otros? Negó con la cabeza. El dolor reemplazó a la furia en su rostro. Ese no es el camino, Luisa. Y ese hombre no te ama. Te está usando. Abre los ojos, antes de que sea demasiado tarde. El silencio que siguió fue insoportable. Luego, un portazo. Y un sollozo ahogado al otro lado de la puerta. Pero las palabras de Alejo se clavaron en la conciencia de Luisa como astillas. Sabía que tenía razón. Y aún así, no podía escapar. El control de Tomás era demasiado fuerte. Esa misma noche, él lo decidió. Será hoy, susurró, con una sonrisa que heló su sangre. Nuestro golpe más grande. La talla de marfil de los Garmendia. Vale una fortuna, y mañana ya no estará aquí. Luisa tembló. El miedo era un nudo en su garganta. Pero la idea de desafiar a Tomás era aún más aterradora. Mientras el destino de la casa grande pendía de un hilo. En el palacio, otra batalla se libraba en silencio. Matilde, la doncella personal de la duquesa, vivía un infierno del que no podía escapar. Victoria tenía en sus manos un secreto de su pasado. Un error de juventud, capaz de destruir no solo su reputación, sino también la de su familia. Y la duquesa no dudaba en usarlo. Cada palabra, cada orden, era una cuerda más apretando el lazo alrededor de su cuello. Matilde caminaba por los pasillos con el rostro pálido, los hombros encogidos por el peso del miedo. Intentaba hallar una salida, un respiro entre las sombras. Había pensado en engañarla, en fingir obediencia mientras buscaba una forma de escapar. Pero el destino la detuvo antes de dar el primer paso. Atanasio, el mayordomo, un hombre que lo veía todo, que escuchaba incluso lo que el silencio callaba, la interceptó en un pasillo oscuro. «Ten cuidado, muchacha», susurró, su voz grave, como el tañido lejano de una campana. «Sé lo que estás pensando. ¿Crees que puedes ser más lista que ella?» La voz de Atanasio retumbó en el pasillo oscuro. Matilde bajó la mirada, intentando ocultar el temblor de sus manos. «No sé de qué me habla, señor Atanasio», mintió, con la voz quebrada. Él no sonrió. «Sí que lo sabes», replicó, con una calma que cortaba el aire. «No podrás burlar a la duquesa. Es más lista de lo que parece. Y mucho más cruel de lo que nadie imagina». Matilde tragó saliva, sintiendo que cada palabra se le clavaba como un clavo. «Si juegas con ella, te quemarás», continuó el mayordomo. «Y arrastrarás contigo a todos los que te importan». Sus ojos, cansados pero lúcidos, brillaron un instante. A veces, la única forma de sobrevivir a un monstruo es obedecerle, hasta que alguien más valiente venga a matarlo. El silencio que siguió fue un eco de desesperanza. El consejo de Atanasio era una sentencia, una cadena disfrazada de prudencia. Matilde se quedó inmóvil, como si el suelo se la tragara. Sabía que tenía razón. Y sin embargo, esa verdad la hundía aún más. Horas después, en la lavandería, el aire olía a jabón y resignación. Matilde ayudaba a Mercedes, la vieja ama de llaves, a doblar las sábanas. Intentaba fingir normalidad, pero la angustia ya no cabía dentro de ella. Un sollozo se le escapó. Mercedes la observó en silencio. Dejó la sábana sobre la mesa y le puso una mano en el hombro. «Matilde, hija, ¿qué te ocurre? Llevas días como un alma en pena. ¿Puedes confiar en mí?» «No es nada, señora Mercedes», susurró, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero el gesto fue una mueca de dolor. Mercedes la miró con ternura, pero también con la sabiduría de quien ha visto demasiado. «Eso no es cansancio, muchacha», dijo suavemente. «Alguien te está haciendo daño». Matilde palideció. El nombre de la duquesa no fue pronunciado, pero flotó entre las dos, pesado, inevitable. «Es la duquesa, ¿verdad?», preguntó Mercedes en un susurro. El cuerpo de Matilde se estremeció violentamente. Negó con la cabeza, pero el miedo en sus ojos la delató. Mercedes lo entendió todo.
Su intuición le dijo que algo oscuro, terriblemente oscuro, estaba ocurriendo en las estancias de Victoria. Y ese miedo añadió una nueva sombra sobre la casa Vallehermoso. El momento había llegado. En otra ala del palacio, Rafael sentía el peso de la carta en el bolsillo interior de su chaqueta. Era como una piedra, como un corazón que late demasiado rápido. A su lado, Adriana caminaba en silencio, el rostro pálido, pero decidido. Llegaron a la puerta del despacho. Rafael respiró hondo. Llamó 3 veces. «Adelante», respondió la voz de José Luis. Cansada, distante, como si hablara desde otro tiempo. Entraron. El duque estaba de espaldas, mirando por el gran ventanal hacia el valle. El atardecer bañaba el paisaje en tonos de fuego. Naranjas, púrpuras y rojos. Una belleza violenta, que reflejaba la tormenta que estaba a punto de estallar en esa habitación. «Padre», empezó Adriana, apenas un susurro. José Luis se giró lentamente. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio y la tensión, los atravesaron con una mezcla de cansancio y presentimiento. Los observó unos segundos, y supo que no venían a hablar de trivialidades. «Decime», dijo con voz grave. «Pero elegid bien vuestras palabras». Rafael dio un paso al frente. No había espacio para rodeos. Solo para la verdad. Cruda. Irreversible. «Padre», dijo, mirando a los ojos de José Luis. «Cuando te contamos lo de Úrsula, no te dijimos toda la verdad. Hay algo más, padre». La voz de Rafael se quebró apenas. «Algo que ocultamos, porque no sabíamos cómo te afectaría». José Luis no se movió, pero una vena empezó a latirle en la sien, como un tambor que anunciaba una catástrofe. «¿De qué estáis hablando?», preguntó. Su voz era baja, pero cargada de una tensión insoportable. Adriana respiró hondo, los ojos húmedos. «Úrsula», dijo al fin, «no llegó al valle por sí sola. Alguien la trajo. Alguien le abrió las puertas. Le dio información. La ayudó a infiltrarse en nuestras vidas». Rafael la miró, confirmando en silencio. Adriana continuó, la voz apenas un hilo. «Alguien que quería exactamente eso. Sembrar el caos y el dolor». El silencio que siguió fue absoluto. Podían oír el crepitar de la leña en la chimenea, el tic lejano del reloj, el murmullo del viento contra los ventanales. José Luis permanecía inmóvil. Su rostro se había convertido en piedra. «¿Quién?», preguntó al fin. Y la palabra salió de su boca como un trozo de hielo. Rafael dio un paso al frente. Sacó del bolsillo interior la carta. Sus manos no temblaban. Cruzó la habitación y la depositó sobre el escritorio de caoba pulida. «La carta de Victoria, a Úrsula», dijo, casi en un susurro. «La prueba irrefutable. Creemos que es mejor que la veas por ti mismo». José Luis bajó la mirada. Reconoció la caligrafía al instante. Era la de Victoria. Tan familiar, tan suya, como su propia escritura. Durante un largo momento no la tocó. Parecía temer que aquel papel pudiera quemarle las manos, que las palabras saltaran del pergamino y le arrancaran los ojos. Adriana y Rafael lo observaban sin respirar. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Finalmente, con un gesto lento, deliberado, como un hombre que se acerca a su propia sentencia, José Luis cogió la carta. El sello, ya roto, cedió sin resistencia. Desplegó el papel y empezó a leer. Al principio, su rostro no cambió. Esa calma era aterradora. La calma antes del terremoto. Pero poco a poco, el color comenzó a desvanecerse. Su piel se volvió cerosa. Sus labios, tensos, casi grises. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el papel. Su respiración cambió. Se volvió lenta, pesada, como si el aire se hubiera vuelto espeso y venenoso. Rafael y Adriana lo miraban impotentes. Vieron cómo su padre envejecía 10 años. En un solo minuto. Vieron cómo el hombre que amaba a su esposa se quebraba por dentro. Cómo la confianza se hacía polvo. Cómo los recuerdos se convertían en cuchillas. Cada palabra de esa carta era un golpe. Una traición cuidadosamente escrita con tinta elegante. El pacto secreto. Las estrategias. La frialdad de cada línea.
Todo estaba allí, en la caligrafía de Victoria. Cuando terminó de leer, José Luis no levantó la vista. Siguió mirando el papel, como si en él pudiera encontrar un error, una mentira, una fisura que negara lo evidente. Pero no había error, solo la verdad, una verdad que lo estaba destruyendo, letra por letra. Luego, muy lentamente, José Luis arrugó la carta en un puño. El papel crujió en protesta, como si también sintiera el dolor de su dueño. Levantó la cabeza. La mirada que dirigió a sus hijos ya no era la de un padre, era la de un duque traicionado, de un hombre cuyo mundo acababa de arder. Sus ojos eran dos abismos de furia helada. «Dejadme solo». Su voz fue apenas un susurro, pero tenía el peso de una sentencia, tan baja, tan gutural, que heló la sangre de quienes la escucharon. No era una petición, era una orden. Adriana quiso hablar, decir algo, cualquier cosa que aliviara la herida, pero Rafael la detuvo con un leve movimiento de cabeza. No había palabras que pudieran reparar eso. El daño ya estaba hecho. En silencio, se dieron la vuelta. Las puertas pesadas del despacho se cerraron tras ellos, como un ataúd sellando su propia verdad. En el pasillo, se apoyaron contra la pared, exhaustos. El alivio de haber dicho la verdad se mezclaba con el terror de lo que vendría. Habían encendido la mecha. Ahora, solo podían esperar la explosión. Dentro del despacho, el tiempo se había detenido. José Luis seguía de pie, con el puño cerrado con tanta fuerza, que las uñas se le clavaban en la palma. El dolor físico no era nada, nada comparado con la agonía que le desgarraba el alma. Traición. La palabra resonaba una y otra vez en su mente. No era la traición de un enemigo visible. Era la más cruel de todas. La que viene de la persona a la que has amado, a la que le has dado tu hogar, tu nombre, tu vida. Abrió el puño. El papel arrugado cayó sobre el escritorio. Lo alisó lentamente, como si en ese gesto aún quedara algo de control, algún vestigio de cordura. Volvió a leerla. Esta vez no con incredulidad, sino con la mirada de un juez frente a su propia condena. Y entonces, las piezas del rompecabezas encajaron. Cada sonrisa de Victoria, cada palabra de consuelo, cada gesto de apoyo. Todo era mentira. Una actuación perfecta. Un papel que ella había interpretado hasta la perfección. No era su aliada. Nunca lo fue. Era el enemigo, dentro de sus propias murallas. Y con esa certeza, llegó otra. Más oscura. Más devastadora. Julio. Su muerte. Siempre le había parecido extraña. Demasiado conveniente para Úrsula. Y, ahora lo comprendía. Demasiado útil para Victoria. Recordó la forma en que ella miraba a Julio. Esa leve impaciencia. Esa frialdad velada. Aquella sombra de desprecio que entonces había pasado por alto. Ahora, todo cobraba sentido. Terrible. Irreversible sentido. La sospecha se transformó en certeza. Victoria no solo era una traidora. Podía ser algo peor. Mucho peor. Una asesina. La furia que se apoderó de José Luis fue algo primitivo. Volcánico. Antiguo como el propio valle. No gritó. No rompió nada. Su ira era fría. Contenida. Letal. Cruzó la habitación, cada paso marcando el compás de su decisión. Llegó al cordón de la campanilla y tiró de él con una violencia contenida. El sonido metálico resonó por todo el palacio. Un eco de guerra. El duque ya no era el hombre que amaba. Era el hombre que castigaba. Un lacayo apareció casi al instante, y al ver el rostro del duque, palideció. «Señor, haga venir a la duquesa. Ahora mismo». La orden fue seca, sin temblor, sin emoción. El joven hizo una reverencia y desapareció casi corriendo. José Luis se acercó lentamente a la chimenea. El fuego danzaba, proyectando sombras que se retorcían en las paredes, como demonios celebrando una victoria. Desdobló la carta una última vez. La miró y la arrojó a las llamas. El papel se enroscó, se volvió negro y fue devorado por el fuego, igual que su amor por Victoria, que en ese instante se convertía en cenizas.
Ya no necesitaba pruebas. La traición estaba grabada a fuego en su alma. En sus aposentos, Victoria cepillaba su largo cabello frente al espejo. Cada movimiento era pausado, estudiado. La satisfacción se reflejaba en su mirada. Con Úrsula fuera del camino, su posición como duquesa era más fuerte que nunca. José Luis, aunque herido, seguía recurriendo a ella. Sus hijos, rebeldes, sí, pero sin poder real. El valle era suyo. Mientras pensaba en su próximo paso, en cómo consolidar su control, un golpe suave interrumpió su ensueño. «¿Sí?», preguntó sin girarse. «Duquesa», la voz del lacayo sonó tensa. «El duque solicita su presencia, de inmediato». Victoria arqueó una ceja. «Solicita», pensó. «No ruega. No desea». Era una palabra extraña en labios de su marido. Pero no le dio importancia. Quizás se trataba de algún asunto de la finca. Dejó el cepillo sobre el tocador. Se miró una última vez en el espejo. Y se arregló el vestido. Luego, con su elegancia habitual, atravesó los pasillos del palacio. Cada paso firme, cada gesto medido. Era la duquesa de Vallehermoso, la dueña de todo lo que tocaba. Cuando entró al despacho, la oscuridad la envolvió. Las cortinas estaban corridas. La única luz provenía del fuego, que crepitaba con una violencia contenida. La silueta de José Luis, de espaldas al fuego, se recortaba contra las llamas. Imponente, inmóvil. «José Luis, querido», dijo ella, con su voz melosa, esa voz que había aprendido a usar como arma. «¿Querías verme?». Él se giró. Lento, deliberado. La expresión de su rostro la detuvo en seco. Nunca lo había visto así. No era el hombre afligido, ni el duque altivo. Era otra cosa. Un extraño. Un juez. Un verdugo. «Victoria», pronunció su nombre. Y en su voz había algo más frío que el acero. Su nombre sonó como una maldición. Un escalofrío recorrió la espalda de la duquesa. Algo estaba muy mal. Su mente empezó a trabajar frenéticamente, buscando la causa, el error, la grieta por donde se filtraba el peligro. «¿Qué ocurre?», preguntó, intentando mantener la calma. «Pareces perturbado». Intentó acercarse, extender una mano. Su gesto ensayado de preocupación. Pero él dio un paso atrás. Seco, instintivo, como si su contacto pudiera envenenarlo. «No te acerques a mí», siseó. El sonido de su voz la paralizó. No era el tono de un esposo. Era el de un hombre que acaba de ver el rostro del enemigo. El silencio se espesó entre ellos. El fuego crepitó, lanzando chispas que iluminaban los ojos helados de José Luis. Y por primera vez en su vida, Victoria comprendió que había perdido el control.